Volví a grabar la clase. Dios mío. Bueno, empezamos a grabar ahora, le estaba contando y de paso también se sumó Adrián. ¿Por qué los contextos son importantes dentro de una noticia? Porque nos van a ayudar a poder sortear los espacios, poder sortear los huecos, explicar mejor lo que sucede, ¿sí? Explicar mejor por qué, por ejemplo, la negociación de River con Defensa y Justicia por Martínez fue una negociación difícil, cuánto salía el jugador, lo querían vender afuera, no estaban de acuerdo en la compra de River. Bueno, el contexto es todo lo que rodea a la información. La información sería que River compró Defensa y Justicia. ¿Sí? Esto es lo más resumido que lo puedo hacer, después de haber estado hablando durante 15 minutos sin empezar a grabar. Pero bueno. Entonces, hay diferentes tipos de contextos que se pueden involucrar dentro de una noticia. Hay un error común de pensar capaz cuando uno habla, por ejemplo, de algunos contextos que vamos a repasar en minutos. Por ejemplo, si hay un contexto económico, algunos creen que no puede haber un contexto social o un contexto cultural. Y sí, pueden mezclarse absolutamente todo tipo de contextos, porque todo influye en la noticia. ¿Sí? Cuando uno habla de contexto, diciéndolo en criollo, está hablando de lo que influye en esa noticia, en ese hecho, lo que lo puede llegar a modificar a ese hecho. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con el lugar, con la fecha, con los protagonistas, con las características de los protagonistas, que también son parte del contexto, en las cantidades, todo lo que rodea a esa noticia es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser capaces de poder ir conectando con la información para que se pueda llegar a entender. La clase pasada les contaba a los que se conectaron, más o menos en el armado de una noticia, muchas veces, sino que son las noticias actuales y las maneras que hay de redactarlas, con esto de noticias cortas de 4 o 5 párrafos, tienen como una estructura en donde comienza con una preposición, ¿sí? Se utiliza el contexto y después a través de los conectores uno puede llegar ya a poner un poquito de información, pero más que nada, al ser noticias cortas, se necesita mucho el contexto para hacerlo lo más breve posible en cuanto a información, y así poder resumir en 4 o 5 párrafos y no irse por las ramas con todo lo que tenemos por delante. ¿Sí? Entonces hay que ser capaz de poder en 4 líneas poner la info que tenemos que poner en ese párrafo, contextualizar correctamente y cerrarlo ahí sin irnos por las ramas hablando y comentando sobre lo que nosotros queremos hablar. Entonces, también lo que es el contexto tiene que ver con en lo temporal, hablando en que la noticia, si bien es un hecho del pasado, porque cuando uno escribe está redactando un hecho del pasado, lo que es el modo de trabajar hoy en día con los sitios digitales, con los medios que se publican en el momento, ¿sí? Eh, Se comienza con el presente y se termina hablando en pasado, ¿sí? Porque es todo, digamos, en un minuto a minuto. Entonces, el hecho temporal también es algo importante del contexto para poder ubicar bien al lector que está del otro lado. Como decía, hay varios tipos de categorías en contexto. Puede ser el contexto político, contexto económico, social, cultural, legal, regional, cuando hablamos de algo nacional o internacional, ¿sí? Son varias categorías que se van intercalando entre sí para poder explicar bien y tener en cuenta que los valores noticiosos que van embarcando el artículo queden especificados bien en cuanto a dónde sucedió, cuándo, ¿sí? Cómo. Repasando un poquito cada categoría, contexto político, sabemos que todo, o sea, en todo de política, ¿sí?
más que nada cuando hablamos de un país, pero también cuando hablamos de un club, ¿sí? El contexto político, por ejemplo, de un club de fútbol, con esto que pasó ahora, supongamos, con Independiente. Hay un contexto político de que, si bien, no sé si saben, no le van a renovar el contrato a Falcioni, ¿sí? Acá hay un contexto político de fondo, o sea, ustedes, esto de los contextos tiene mucho también que ver con el análisis y con la información que ustedes tengan sobre los hechos, ¿sí? Por eso también ustedes tienen que estar, digamos, preparados en cuanto a información y saber un poquito de todo, para poder conocer bien estos contextos que los van a destacar a ustedes, porque, por ejemplo, ¿no? Se hablaba hoy de la salida de Falcioni Independiente, y, y el que conoce un poco la interna sabe que la dirigencia actual de Moyano quería que siga Falcioni, ¿sí? Mientras que Montenegro, el director deportivo, secretario deportivo, como lo quieran decir, no quería que continúe, querían ir por Eduardo Domínguez. Y en lo que es la voz popular del socio independiente, del hincha, quería que Falcioni se vaya. Entonces la dirigencia termina decidiendo no renovar el contrato de Falcioni, por más que es sabido que ellos querían que siga. Entonces, acá hay un contexto político en el cual hay que saber que las elecciones de Independiente que se pospusieron el 19 de diciembre y que se van a realizar en marzo o primera semana de abril, le dieron la oportunidad a la dirigencia de hacer algo para la tribuna, ¿sí? Que sería finalmente sacar a Falcioni del club, cuando en realidad la idea original que tenían era otra. Entonces, ¿por qué? Porque gran parte del socio no lo quiere a Falcioni. Entonces acá, bueno, buscan ganar, buscan captar votos que no tenían a la hora de las elecciones, y que por eso esto de que se pospusieron les dio un changüí en ese sentido, ¿sí? Es un ejemplo. Es un ejemplo para poder contextualizar, porque si alguien sabe, por ejemplo, ¿no?, que Moyano quería que siga Falcioni, y dice, pero pará, ¿por qué lo echaron a Falcioni? ¿Qué pasó? Si, no lo echaron, me corrijo. ¿Por qué no le renovaron a Falcioni? Si querían que siga. Entonces, si ustedes no tienen ese conocimiento y no saben contextualizar el porqué de eso, esa persona va a ir a buscar otro medio que lo diga, ¿sí? Y ahí pueden perder lectores. En el caso de este, en cualquier caso, ¿sí? En cualquier caso que haya, pueden llegar a analizar todos estos contextos. A veces no se da, no siempre tiene que haber algo político detrás. Pero bueno, hay que tener en cuenta. Y por el lado de lo que es saliendo del deporte, lo que es la política, ya sea a través de los tres poderes, de los ministerios, conocer la interna, conocer el contexto político de un país, ¿sí? ¿Por qué se da, supongamos, no sé, si uno está, y acá lo engancho con otros tipos de contexto? Se viene un año nuevo, después de una elección que no fue la mejor para el gobierno oficialista, y se dice que va a haber un bono de 20, no me acuerdo cuánto, 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo un contexto político en el cual el gobierno necesita recuperar los votos perdidos, ¿sí? Entonces, apunta a lo que es digamos, un bono para que la gente tenga plata a fin de año. Bolsillo lleno, corazón contento, sería, ¿no? Pero a su vez, también, acá se entremezcla lo que se llama contexto económico, ¿sí? Y el contexto social. El contexto económico, porque al saber que hay una mala situación en líneas generales, inyectar dinero en el bolsillo de la gente puede generar una mejora anímica que, abonando chimichurri, muy bien,
Qué bien, ¿eh? Está dando duro. Tratá de no ponerle mucho chile, Darío, y te va a quedar mal después el aceite. Eh, Gracias al bono, profe. es que, bueno, ahí tenemos el contexto económico. Una mala economía necesita dinero para poder mejorar el contexto político, ¿sí? Y a su vez el contexto social, que habla de una sociedad que maneja sus votos en base al pan, como dice la frase, pan para hoy, hambre para mañana, ¿sí? Y acá no estoy haciendo partidario político de nadie porque hacen todo lo mismo, pero tiene que ver con el contexto, justamente, que hagan todos los partidos lo mismo, tiene que ver con el contexto de una sociedad que no analiza, digamos, el gobierno en base a lo que sucedió en el pasado, sino en base a lo que tiene en el momento. Por eso se otorgan bonos, por eso otorga bonos Alberto hoy en día, por eso Macri otorgó bonos antes de las elecciones del 2019, sabiendo que estaba mal en las encuestas, por algo también antes de las legislativas en el 2017 se subieron los planes sociales. Entonces, eso habla de un contexto social en el que la gente no analiza la economía general, sino que analiza simplemente con lo que sucede en el momento. También, y acá vemos como ya a los tres contextos le sumamos un contexto más que es el cultural, porque esto tiene que ver con la cultura de una sociedad, con la formación de esa sociedad, de la manera en que se genera. Entonces, poniendo un simple ejemplo, ven que se puede tener diferentes contextos dentro de una misma noticia que sería eh, que el gobierno, sea cual sea, va a otorgar un bono a fin de año o antes de la Navidad o antes de las vacaciones de invierno, ¿sí? Después cada uno puede pensar si está bien o está mal. Eso va en la cabeza de cada uno y en el pensamiento político de cada uno. Pero todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, para qué se da ese bono. Entonces, ahí estamos analizando el contexto, ¿sí? Estamos analizando el contexto y van a ver que más allá de que si uno dice, a mí me parece que está mal, y otro dice, a mí me parece que está bien, todos llegan al mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento, por ejemplo? Que se otorga un bono para que la gente tenga plata y esté contenta. ¿Sí? No estoy hablando de si uno piensa que está bien o si piensa que está mal. Pero ahí ven cómo, explicando un contexto, se llega a un mismo punto. ¿Sí? Y eso es lo que hay que lograr. Entender de una manera lo más objetiva posible para explicar eso y que la información llegue correctamente al lector que está del otro lado. Entonces, de esta manera fui mencionando así al azar con un ejemplo actual del contexto político que hablaba, el contexto económico también, del mercado, de lo que pueda llegar a estar valiendo el dólar. Por ejemplo, el contexto económico también entra en el fútbol, supongamos hablando nuevamente del caso de David Martínez. Hay que entender que 4 millones de dólares es muchísimo para el fútbol argentino, por un 50%. No podemos decir, pero en Europa 4 millones de dólares compras la pierna derecha a un arquero suplente. Porque ahí no estás interpretando el contexto económico en el cual ocurre la noticia. Por eso ¿vieron? Es tan importante el tema del contexto, porque desvirtúa absolutamente todo si no sabemos interpretarlo correctamente. ¿Sí? Por eso es tan importante que tenerlo tan en cuenta, para poder informar de la manera correcta y para poder enfocarlo de la manera correcta. Yo no puedo armar una nota de que River va a poner 4 millones de dólares por David Martínez con mi cabeza puesta en lo que es el mercado europeo o en lo que es el mercado de Brasil, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la economía argentina. Entonces, ahí vemos cómo también el contexto económico, aunque parezca que no tiene nada que ver con el fútbol, también influye. O, a ver, un error muy básico que hay cada vez que se juegan los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Muchas veces se critica a los atletas por no conseguir medallas, pero no se analiza el contexto económico de que el 60%, el 80% de esos atletas
tienen que bancar su entrenamiento con plata propia, que tienen que trabajar igualmente, que no llegan a prepararse de la mejor manera. Y acá también se mezcla con lo que es el contexto cultural de un país en el cual, pese a todos esos problemas económicos, tenemos deportistas en los Juegos Olímpicos, porque somos una cultura no sé cómo se diría, ¿no? Una cultura deportista, en la que todos practicamos deportes por hobby o de chicos, que en otros países no pasa en todos, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo dos contextos terminan chocando, pero para explicar por qué va como van los Juegos Olímpicos, los atletas argentinos. Entonces, esas cosas hay que analizarlas para poder entender qué es lo que capaz, si el que lo puede analizar, se enoja cuando alguien critica a otro, ¿sí? Cuando alguien, por ejemplo, a Colón lo están matando por la final con River. Y uno, en este caso, lo que tendría que analizar es el contexto, vamos a inventarle un nombre, no está en la lista, pero lo que es un contexto deportivo, en el cual River está en un nivel superlativo y Colón es un equipo muy menor. Entonces es muy difícil que le haga pelea mano a mano a River. Lo mismo cuando un equipo va al Mundial de Clubes, ¿qué pueden esperar? ¿Alguno realmente creyó que River le iba a ganar al Barcelona? ¿Que San Lorenzo le iba a ganar al Real Madrid? No. ¿Por qué? Porque entendemos el contexto de diferencias que hay. Después hay algún termo siempre que salta con que están jugando al fútbol, son 22 jugadores, todos son iguales. Y no entienden las diferencias que hay. Entonces, todo eso son las cosas que nosotros tenemos que marcar dentro de una nota de la manera más clara posible. ¿Sí? Dijimos contexto económico, contexto social, por supuesto, lo que es la comunidad, ¿sí? La organización, las relaciones que hay en un lugar, las clases sociales que hay, las diferencias, ¿sí? En cuanto a lo social, lo mismo, y acá volvemos a traer el tema del deporte, cuando alguien dice, no, mira, pero mira este jugador, no, es un cabeza, yo no lo quiero en mi equipo. Y hay que entender también por qué ese jugador es así, dónde se crió, cuál es su formación, ¿sí? Muchos le piden a los jugadores que se les ríen cuando declaran. Y son personas que capaz terminaron en el colegio, pero porque le dieron el título y estaban concentrados en jugar al fútbol y no en estudiar. Entonces, el contexto es el que le da el sentido a la noticia, ¿sí? A la información. Después tenemos el contexto cultural, en cuanto a la cultura que pueden llegar a tener la gente, de por qué cada uno es como es, en este caso lo que decía del deporte, ¿sí? Un país futbolero va a sacar buenos jugadores. A ver, ¿cómo podemos explicar que de los 5 mejores jugadores de la historia, 3 son argentinos? Messi, Maradona y Estefano. Y digo de los 5, 5, o sea, quieren 10, bueno, 10 de los miles de millones que jugaron al fútbol en la historia de la humanidad son argentinos. 3 de 10. Eso habla de un contexto cultural en base a la pelotita, muy grande, muy importante y con un trasfondo muy, muy grosso. ¿Sí? Entonces, eh, o sea, estas categorías, cultural, social, económico, político, después está lo que es lo legal, que no lo vimos, en cuanto a leyes, ¿sí? El contexto en cuanto a lo legal que pueda llegar a tener, que les puede servir mucho a la hora de explicar noticias, por ejemplo, en lo deportivo, por qué sucede tal cosa o por qué se castiga a tal o cual equipo o jugador. Y después tenemos lo que es el contexto regional, ¿sí? En donde hay que ver de qué manera se termina y por qué, ¿sí? En cuanto a lo regional, porque a veces que esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que sucedía, ¿se acuerdan hace un tiempo en Facebook?
cuando decían, y ahora todos pray for París, pero nadie pray for Irak. ¿Se acuerdan que se hacía esa comparación? Y acá tiene que ver el contexto también regional que uno tiene. Por ejemplo, uno siente más empatía capaz por el sufrimiento de la gente en España que por la gente en Medio Oriente, pero porque uno conoce gente en España, ¿sí? Entonces, no sé si está bien o está mal, pero uno se siente más identificado con lugares donde uno puede llegar a tener a alguien conocido, donde puede llegar a tener un familiar, un amigo, un primo, lo que sea. Si fuera al revés, y el argentino inmigraría a Irak, sentiríamos más empatía por Irak. No sé si está bien o está mal. Es natural, me parece. ¿Sí? No lo controlamos. Entonces, y mucho más si pasa algo en Argentina, que pasa lo mismo en Barcelona, y vamos a sentir mucho más el dolor que pase en Argentina que pase en España. Entonces, eso es el contexto regional, entender el por qué una noticia impacta más en lo que pueda llegar a ser una región más importante para lo que es la gente que consume ese medio que lo que pasa afuera. A ver, hablando de algo más no tan tenso como lo que puede ser una guerra, hablando de River, Boca y los medios que hablan de River y Boca. Hay un contexto claro, real, que dice que River y Boca hay más gente, y por lo tanto es algo casi lógico si ustedes lo piensan desde el lado del negocio. Eh, lo que pase en River y Boca siempre va a ser más importante que lo que pase en, no sé, en Sarmiento de Junín. ¿Vieron cuando ponen, ustedes que ven la noticia, un ex Boca golpeó a su esposa o un ex Sarmiento de Junín golpeó a su esposa? ¿Qué vende más? Un ex Boca. ¿Pero por qué? Porque hay un contexto de mayor importancia, de mayor renombre, de mayor impacto. ¿Sí? Entonces, a uno le impacta más ver lo que es un jugador de Boca denunciado por violencia de género que un jugador de Sarmiento de Junín. Los dos están igual de mal. ¿Se entiende? Los dos están pésimos y los dos deberían ser medidos con la misma vara, pero ante la opinión pública impacta más el de Boca. ¿Por qué? Porque hay un contexto regional mucho más grande que en el otro caso. ¿Sí? Es así. Guste o no, duela o no, es así y es mejor aceptarlo ahora que después andar a las puteadas, porque es así naturalmente y generalmente, no lo vamos a cambiar, porque pongo el ejemplo mío, en Bolavip. Mi editor es hincha de Vélez, enfermo. Le importa un pedo lo que pasa en Boca y en River. Él solamente le importa a Vélez. Pero cuando está trabajando, es Boca y River. Vélez no tiene importancia a nivel social. Entonces no va a escribir de Vélez porque es hincha. Entiende que el contexto impone hablar de Boca y River. Y no hay otra cosa. ¿Sí? Eh, bueno, el tema de ahí lo que dice Adrián me pone, por ejemplo, la guerra de Malvinas y el gol de Maradona a los ingleses. Para los argentinos que vieron ese partido y ese gol, hay un contexto regional muy grande, hay un contexto social por lo que había pasado con la guerra, hay un contexto político dentro de ese gol, que capaz que lo ve un italiano y no le causa nada el gol, dice, qué golazo. Pero incluso hay gente que te dice, no, yo disfruté más el gol con la mano que el gol que se metió a todos los ingleses. ¿Por qué? Porque le ganamos con trampa. Como ellos nos ganaron la guerra, le ganamos con trampa a nosotros. O sea, hay un contexto regional muy grande en ese sentido de por qué es tan importante. Si ustedes le dicen a un turco, ¿qué te parece el gol de Maradona con la mano? No debería haber valido, te va a decir. Pero porque no tiene toda esa carga detrás que tenemos nosotros,
o que pueden llegar a tener los ingleses también, ¿sí? Porque ellos también se ven influidos por eso. Entonces, ahí tiene que ver el contexto, la interpretación que uno le da. Bien, bueno. Espero que haya quedado claro, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no paso a explicar el trabajo práctico. Bien, trabajo práctico. Como recuerdan, era el 15 de febrero, recuérdenme a ver si lo tengo al revés en mi mente, ¿eh? 15 de febrero era el examen, 22 de febrero era el trabajo práctico. ¿Está bien? Por el revés. No, así como dijo, profe. Bien, entonces, 15 de febrero trabajo, me mareé, no, 15 de febrero examen, 22 trabajo práctico, ¿está bien? Sí, sí. Bien, primero examen, perfecto. Bueno, trabajo práctico, 22 de febrero para los que no estuvieron en la clase pasada. 22 de febrero, recuerden que es la última clase, el 22, ¿sí? 22 de febrero. El 8 volvemos a cursar, después de las vacaciones de enero. El 15 es el examen, el 22 es el trabajo práctico. ¿Qué van a tener que hacer? Bueno, vieron, en el primer trabajo tuvieron que elegir dos hechos históricos, ¿sí? En este caso van a tener que elegir algo que esté influyendo en la actualidad. No hace falta que sea algo que pasó ahora, ¿sí? No, no es necesario que me hablen de un robo al Banco Nación que ocurrió el día anterior. No me refiero a eso con actualidad. Puede ser un tema que haya pasado ya hace un tiempo y que influya. Por ejemplo, pongo dos casos. En el primero, que ya terminó, el primero B, pongo dos casos totalmente alejados uno del otro, pero para que se entienda. Una chica, por ejemplo, en base a lo que había sido un femicidio en la semana previa a la entrega del trabajo, hizo un recuento de todos los hechos que habían sucedido, todos los femicidios que habían ocurrido a lo largo del año, ¿sí? Entonces, el hecho fue el nuevo femicidio, pero eso tiene un disparador a lo que pasó durante el año, ¿sí? Otro ejemplo, uno de los chicos me hizo la importancia del crecimiento de la batalla de gallos en lo que es la música de rap. Y él, en base al último evento del año que iba a ser un fin de semana después de la entrega del trabajo, hizo cómo llegó a ser tan importante ese evento con el crecimiento que tiene en los últimos 2 años. O sea, el hecho es algo actual, es el evento que va a pasar la semana que viene, pero todo lo que viene detrás es lo que él preparó. Ahí estoy viendo que ponen en el chat, puede ser el caso creciente de COVID, Adrián, puedes hacer, pero tiene que hablar de, o sea, de por qué llegamos a esos casos de COVID. No sé cómo va a estar en febrero, pero suponete que... Profe, hola, profe. ¿Qué tal? Profe, no, no, yo le decía porque yo tengo una tía de parte de mi señora que es enfermera y le puedo Ujú. pedir información. Ella está en San Juan y está más o menos debatiendo que para febrero o marzo se vuelve a cerrar todo, profe, volvemos a fase 1. Sí, pero no, no creo. Primero, no creo que volvamos a fase 1. Y segundo, bueno, hay que ver cómo estamos en febrero. Capaz que tu informe termina siendo de una caída estrepitosa de casos, como pasó en Sudáfrica, que pasaron de una ola así como esto a la mismísima nada, porque la Omicron tiene eso, según lo que dicen, como que contagia mucho, pero es muy leve. Entonces, en Sudáfrica y en algunos países más, después de 1 o 2 meses de contagios masivos, se desapareció así de golpe. O sea, no desapareció el virus, pero sí cayeron los casos nuevamente a casi nulos. Entonces, sí, podría ver en febrero cómo está la situación y qué enfoque le das, pero siempre Buenísimo, profe, basándose. porque como dice profe que hoy día, por ejemplo, está todo colapsado, testeo, todo. Claro, pero vos en febrero no me podés hacer el trabajo de cómo está hoy el COVID, en diciembre. ¿Se entiende? Porque no es actual. Ya ha pasado 1 mes y medio. Claro, ¿verdad, profe? Hay que ver cómo repercute en la gente las vacaciones, la playa. Dice que se están preparando las terapias intensivas otra vez. Por eso, el trabajo tendrá que ser como esté en el momento.
Ahora mando de nuevo el link, así se conectan, a ver si tienen alguna pregunta o algo, que acá ya se termina el tiempo.